Se concede ahora el uso de la tribuna al senador Gerardo Sánchez García, a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la controversia constitucional que presentó el presidente de la República en relación con la falta de publicación del decreto que reforma el artículo 35º transitorio del decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, después de la aprobación el 30 de abril del presente año en la Cámara de Diputados del dictamen por el que se crea el Fondo Especial de Recursos Extraordinarios por 15,000 millones de pesos para atender los daños ocasionados por la sequía en 26 estados de la República, los legisladores que integramos la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente en la 61ª legislatura, iniciamos una serie de acciones institucionales para que el Ejecutivo Federal atendiera la resolución de publicar en el Diario Oficial de la Federación lo aprobado en este poder de la Unión. En una democracia, ningún poder está por encima del otro. El siguiente es un recuento sucinto de estas acciones. Primero, con fecha 16 de mayo del año en curso, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República a que apremie la publicación en el Diario Oficial de la Federación dicho decreto. Segundo, el 1 de junio, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió un oficio firmado por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. En dicho oficio, el funcionario hace ciertas observaciones al decreto en cuestión y lo devuelve a la Cámara. Tercero, el 4 de junio, la mesa directiva de la Cámara de Diputados solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos su opinión sobre dicho oficio. Cuarto, el 4 de junio, la Comisión Permanente aprueba un punto de acuerdo donde se reprueba la devolución del decreto y dado que no se observa el artículo 72 constitucional, fracción B, le solicita se promulgue dicho decreto en términos de ley. Quinto, el 8 de junio, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados envía una opinión a la mesa directiva. Estas fueron sus conclusiones. Primera, la facultad de realizar observaciones respecto a las leyes o decretos aprobados por la Cámara del Congreso de la Unión es facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución General de la República. Segundo, la comunicación realizada por el subsecretario de Enlace Legislativo debe entenderse como tal y no como observaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal. Tercero, en caso de que el Ejecutivo Federal no publique el decreto a más tardar el 11 de junio del 2011, se considera que el presidente de la mesa directiva estaría en posibilidad de ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sexto, el 12 de junio, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados envió un oficio al secretario de Gobernación donde se señala que derivado de un análisis jurídico efectuado por la mesa directiva, el proyecto de decreto de mérito fue emitido exclusivamente por la Cámara de Diputados con fundamento en el artículo 74 constitucional y cumple con los requisitos constitucionales para su remisión al Ejecutivo Federal para así continuar con su trámite legislativo. Séptimo, el 12 de julio, nuevamente el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y en virtud de que se ha vencido el plazo constitucional otorgado al Ejecutivo Federal para promulgar y publicar el decreto, la presidencia de la mesa directiva ordena su publicación de inmediato en el Diario Oficial de la Federación. Con fecha 21 de agosto, la Comisión Permanente aprueba un punto de acuerdo por el que se le hace un extrañamiento al secretario de Gobernación y nuevamente se le exhorta a que instruya la publicación a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación del decreto en cuestión.
El 31 de agosto pasado, el Ejecutivo Federal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la orden que ésta le giró para publicar la reforma a dicho decreto. Por eso, compañeras y compañeros, después del análisis que se ha hecho de que son 3.2 millones cuando menos de hectáreas afectadas, 4 millones de despoblamiento del hato ganadero, 8,000 localidades que se afectan por la sequía y más de 12.5 millones de personas afectadas, es que hemos estado insistiendo en estricto apego a un proceso legislativo que se publique en el Diario Oficial de la Federación este decreto. Por ello sometemos a la consideración de este Pleno del Senado de la República, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución. Único, el Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dentro de las facultades que les confiere nuestra Carta Magna resuelva conforme a derecho la controversia constitucional que presentó el presidente de la República en contra de la Cámara de Diputados, por la instrucción de esta de publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto legislativo de reforma al artículo 35º transitorio del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, por el que se autoriza la creación de un fondo de recursos extraordinarios por 15,000 millones de pesos para atender los estragos que ha causado la sequía en más de 26 estados de la República. También, si así lo consideran, que dicho estudio se encuentre dentro de las prioridades de resolución y, si es el caso, estar en posibilidad de que se publique dicho decreto en el Diario Oficial de la Federación lo antes posible. No omito remarcarles que la falta de publicación e instrumentación del referido decreto por el Ejecutivo Federal implica un grave problema a la población afectada, no solo por la falta de sus medios de vida, sino de su propia vida. Por ello, compañeras y compañeros legisladores, les solicitamos muy atentamente a todas y a todos ustedes para su aprobación, para que este punto de acuerdo tenga viabilidad y, por supuesto, para que sea tomado en cuenta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Sánchez. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar sobre el tema se concede el uso de la tribuna al senador José Rosas Aispuro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por 5 minutos.